El proceso para encontrar un trabajo dentro de la mina era relativamente sencillo, aunque si se considera la época era muy moderno. Normalmente las personas venían desde el interior del país, se presentaban a la superintendencia, los hombres jóvenes y fuertes, se les hacía un examen físico, se llenaba una hoja con sus datos y se le asignaba finalmente, si era aceptado, una ficha como esta. Esta ficha determinaba en cuál mina iba a trabajar y cuál labor iba a realizar el minero. Y de acuerdo a esa faena, se le pagaba al finalizar la semana. En la mina en ese tiempo no era importante el nombre de la persona o su origen, sino exclusivamente la labor que hacía. Los mineros hondureños provenían en su mayoría de la zona sur de Honduras. Casi todos los hombres jóvenes de municipios como Alugarén, Curarén y Reitoca en Francisco Morazán emigraban hacia San Juancito para trabajar en la mina. Algunos paceños venían a San Juancito para comerciar, unos pocos decidieron quedarse. Hubo también trabajadores provenientes de El Salvador y Nicaragua. Todos ellos se reunían en espacios de San Juancito donde la mayoría eran paisanos. Fueron famosos los barrios Prinzapolca, El Rincón, La Italia, La Reforma y El Rosario Viejo. Era una población flotante que tiende a crear comunidades en cierto sentido marginales. Ahí aparecía y desaparecía la gente con gran facilidad. Entonces, así como podía ser refugio para fugitivos de otras partes del país, si alguien cometía un crimen ahí, simplemente se iba y de un día para otro y simplemente era otro que se fue. Desde un inicio hubo un hospital especializado, pero solo se permitía el acceso a los gringos y algunas personas pudientes de Tegucigalpa y San Juancito. Con la creciente presión social provocada por los accidentes dentro y fuera de la mina, poco a poco, el gobierno hondureño fue recomendando la atención de los mineros. Para los 1930, había una atención más bien paliativa que preventiva hacia las enfermedades de los mineros de bajas categorías, pues la compañía nunca se interesó en cuidar efectivamente la salud de sus trabajadores hondureños. Como que el sueño de muchos era poder trabajar en este mineral, pero una vez que llegaban a la zona eran explotados y de ahí empiezan a surgir muchas enfermedades. Por eso no es casual, como lo decía, que ellos crean hospitales, pero en principio para los que trabajaban en las minas, pero después estos hospitales vienen siendo los primeros hospitales públicos. Ni siquiera dentro de la mina ocurría una igualdad entre hondureños y extranjeros, pues estos últimos siempre llevaban los equipos adecuados como mascarillas y calzado para trabajo rudo. Solo la muerte súbita por la caída de un techo o una pared podía igualar por un instante a los extranjeros y a los hondureños. Sin embargo, una vez levantados los cadáveres, estos eran depositados en diferentes cementerios. Producto de toda esta espantosa dinámica laboral y la violencia que ocurría en los días de pago, los mineros hondureños estaban convencidos de la existencia de algo oculto y sobrenatural en la labor minera. Pero este diablo, siendo el dueño de los metales, cobra por ellos. Nada es gratis, ¿no? Entonces, mira, en nuestras tradiciones existe la creencia de la entrega. Uno puede entregarle al diablo el alma de otra persona. Uno puede entregar al prójimo. Entonces había la creencia muy fuerte entre los mineros de que los gringos le pagaban al diablo con almas de hondureños, con almas de indios, ¿no? Y esto explicaba por qué conseguían oro y además explicaba por qué había tanto accidente dentro de la mina, por qué moría tanta gente. En el trabajo diario de la mina existían distintas labores especializadas y pagadas en forma diferente. Los salarios variaban desde $1.24 hasta $5 por jornada laboral para los hondureños y de $10 hasta $40 para los estadounidenses y extranjeros. Son diferentes, ¿verdad? Porque teníamos armador, ¿verdad?
después mayordomo de armadores y después a jefe. La gran mayoría de los mineros hondureños o indios trabajaban descalzos y con ropas de labores agrícolas. Además, realizaban sus necesidades naturales de evacuación dentro de la mina mientras trabajaban. Estas condiciones generaban un caldo de cultivo ideal para la uncinariasis y varias otras enfermedades transmitidas por parásitos que ingresan por la planta del pie. Aunque las enfermedades más frecuentes se debían a la inhalación permanente de polvo de piedra, esporas de hongos y los gases de las explosiones. Mire, yo aquí, mi primer trabajo trabajé en la mina como un par de meses, pero de allí no me gustó porque salía mucha gente golpeada, muertos de la mina, entonces los padres míos me dijeron que mejor me saliera porque tenía peligro que me matara en la mina, entonces me salí y de ahí me dediqué a la agricultura. La esperanza de vida para un minero en San Juancito era muy corta. Todo podía terminar de súbito durante un derrumbe o una explosión descontrolada. Quienes no terminaban entre los 40 a 50 mineros anuales muertos por accidentes dentro de la mina, generalmente acababan su vida con enfermedades respiratorias como la tuberculosis y la silicosis. Estas circunstancias inadecuadas para efectuar el trabajo minero fueron mantenidas hasta los últimos años de explotación de San Juancito durante la década de 1950. La gente venía casi de todo el país, porque era la única lugar donde ganaban un poquito más los trabajadores. Sí, pero, bueno, sabemos que dentro de la tierra todo es peligroso, pero había comités, ¿verdad?, contra accidentes. Todo el trabajo de los mineros, representado en la brosa que extraían del interior de la montaña, venía a dar a este lugar. Aquí se encontraba el molino más grande de Centroamérica. En él se introducía la brosa bruta y con una corriente de agua muy violenta se reducía el tamaño. Luego esta era introducida en unas pilas enormes donde se agregaba agua con algunas sustancias químicas como el cianuro. Y ahí ocurría esa magia de separar la plata y el oro de la materia prima. Una vez esta era procesada, era lanzada al vacío. Y así se concluía ese proceso industrial que tipifica a la minería industrial que se estableció aquí en San Juancito, en la New York and Honduras Rosario Mining Company. Quizás el emporio industrial más importante de su época en todo Centroamérica.